Este año, el Faro Querandí cumple 100 años. Es la primera y más antigua construcción de todo el partido de Villa Gesell. Pero el faro es mucho más que una mera construcción. Es el símbolo de la reserva, hoy uno de los lugares emblemáticos de Villa Gesell. La zona conocida como Reserva Faro Querandí se ubica parte en Villa Gesell y parte en Mar Chiquita, llegando hasta la desembocadura de la Albufera. El sector que corresponde a Villa Gesell representa más de 1/3 de la superficie total del partido. La zona cuenta con un total de 5.757 hectáreas, es decir, algo más de 57 kilómetros cuadrados. Ello equivale a casi 3 veces y media el lote original que adquirió don Carlos Gesell en 1931, sobre el cual edificó la ciudad y que tenía 1.648 hectáreas. El frente marítimo comprende 20 kilómetros, adentrándose un promedio de casi 3 kilómetros hacia la ruta, y es de propiedad de la Municipalidad de Villa Gesell. Esta zona fue incorporada al patrimonio municipal durante la gestión del intendente Tito Alio y fueron oficializadas como reserva por la ordenanza 1487 del 18 de noviembre de 1996. La municipalidad se entera de que un particular presenta un plano para adquirir 5.000 y pico hectáreas. Ese plano necesita un visado provincial, una registración provincial. Para poder hacer el juicio tenés que tener el plano visado. Cuando Tito se entera de la maniobra, busca el plano, la municipalidad busca el plano, y Tito va a ver al ministro de Obras Públicas, que es el responsable del área donde había sido convalidado ese plano. Y se lo cuenta al ministro, que era el ingeniero Castro, ministro de Obras Públicas, y le dice: mire, ministro, esta tierra es municipal, porque la ley se la da a la municipalidad, y pasa esto y no me avisan. Y Castro venía mucho a Gesell, tenía casa acá, y toda obra pública pasaba por la oficina de él, o sea que Tito tenía conocimiento de ello. Entonces Castro llamó a los funcionarios autores de esa maniobra, les reprochó delante de Tito, y yo estaba presente, los retó, digamos, por lo que había pasado, y pidió disculpas. Pero bueno, así era. Nos quedó siempre la sospecha que eran socios, digamos, los funcionarios que firmaron el plano. Sí, Tito le puso cara de preocupado, estaba preocupado en realidad, pero se le hizo sentir al ministro. Digamos, no se volvió tranquilo a Gesell hasta que no, por lo menos que supieran que sabíamos que alguien había traicionado al Estado, porque no es otra cosa, porque la tierra o era de la municipalidad o aún no la había inscrito y era de la provincia. Cualquiera de las dos, uno u otro eran víctimas. El procedimiento de formar un expediente, comunicar a la fiscalía, no pasar un plano por una ventanilla y te vas para Dolores con el planito a meter un juicio. Yo vine a trabajar a Dolores con un compañero de facultad, que me metió juntos, que enseguida se dedicó a la política, que era Tati Mequievi, que fue intendente peronista un par de veces ahí en Dolores. Pero me dejó, me participó en su estudio, así que trabajé con él 2 años más o menos, empecé a viajar acá. Y una vez tuve un pleito con la municipalidad y conocí a los funcionarios de Tito, a Bruno, a Gallego, y arreglé el pleito ese que tenía y me dijeron: ¿querés venir a trabajar? Y me puse a trabajar con ellos. Así fue. Sí, está ligada, digamos, la historia de la tierra está ligada al faro. El faro preexiste a la fracción. Se instaló antes de la existencia de la fracción como terreno, digamos, como catastro. En realidad la reserva, toda la tierra que está al sur del partido, hasta la laguna Mar Chiquita, hoy está dentro de los partidos de Gesell y de Coronel Vidal, de Mar Chiquita. Toda esa tierra, arena en realidad, pero todo ese territorio, fueron territorios dejados de lado por los terratenientes vecinos cuando llegó el momento de medir sus campos. Esto fue a finales del siglo XIX, donde se comenzaron a armar los catastros, digamos, en la provincia, y la familia
Santa Marina, que fueron los primeros que midieron esa tierra, cuando trazan la línea de el perímetro de sus campos, el deslinde, cuando llegan a los médanos dejan de medir y cortan ahí. La mensura que genera a la reserva de Querandí, Faro Querandí, es de 1882. Y es una mensura hecha relatada, no tiene gráficos ni técnicas, digamos, de dibujo. Es un relato. Bueno, y cuenta el agrimensor, cuenta que iban a caballo tantas leguas, hasta tal monte, pero siempre abandonaban, cuando corrían en el sentido oeste-oeste, siempre dejaban de medir cuando principian los médanos, decían. O sea que evidentemente ese territorio era descartado, no era apreciable, entonces no lo incorporaban a su título. Más adelante se dictan leyes provinciales en consonancia con las leyes nacionales que regulan los bienes que carecen de dueño. En este caso, la reserva y muchísimos más en la provincia. Y nace el concepto de sobrante, de excedente, de masías. Hay varias terminologías que una que nosotros puedo explicar bien, que empieza a regular el Estado la condición jurídica de esa tierra. Cuando Tito Ayo asume como intendente, sabía de la existencia de una tierra fiscal, sabía de dónde estaba ubicada y todo, y comenzó a buscarlo en La Plata los antecedentes. En el año 80, el gobierno de la provincia había dictado una ley, que todavía está vigente, la Ley de Inmuebles del Estado, que es una herramienta muy útil para la provincia y para los municipios también, que dispone pasar todos los excedentes y los sobrantes a las municipalidades. Regula todos los sobrantes y los excedentes. Si son chiquitos, son productos de errores de mensura, permite que los propietarios linderos los compren, regula, digamos, de manera de regularizar esos títulos. Y los sobrantes grandes que quedan en poder del fisco provincial, los pasa a los municipios, por ley. Esto fue en el 80. La municipalidad nunca activó esa transferencia. Solamente Tito empezó a investigar y en el año 86 la municipalidad se entera por una nota burocrática que llega de Geodesia que había un plano de posesión de esta tierra, lo que significaba que los vecinos, los linderos, no ya los Santa Marina, sino que ya estaban los Arbeláis, con mucha menos tierra que los Santa Marina. Los Santa Marina tenían 40.000 hectáreas cuando hicieron esa primera mensura que yo hablé. Hoy Querandí era una cosa más chica. Esta gente había hecho un plano para argumentar posesión 20-añal sobre la parcela, la 101, la parcela grande, y para tener la propiedad como producto de 20 años de posesión, lo que se conoce como prescripción adquisitiva o usucapión. En el 86 la municipalidad se entera de esta maniobra tendiente a prescribir la tierra por parte de los linderos, y entonces Tito acelera, digamos, su apetito por esta tierra. Yo lo acompaño a La Plata, Bruno también, recorre ministerios, hasta que se entera que había sido destinada a un proyecto de asuntos agrarios. Tampoco encuentra nada en asuntos agrarios y Tito busca asesoramiento en la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado nos pone un par de abogados al servicio de la municipalidad para trabajar para reconstruir los antecedentes, porque lo más curioso es que los antecedentes catastrales faltaban. La parcela había sido medida en el año 62. Tenía nomenclatura, tenía número de partida. No había nada de eso. Encontramos una pequeña referencia en la empresa Mapa Rural, que era una empresa que hacía mapas planos de campos. Pero bueno, se reconstruye, la municipalidad hace un plano, la provincia aprueba ese plano y por imperio de la ley, esta que yo te decía que permite la regularización y transferencia a los municipios, por esa ley la municipalidad lo escritura. La lucha que dio la Municipalidad de Villa Gesell para lograr la concesión de estas hectáreas dio fruto y así fue como se formó la actual reserva. En realidad no sabíamos que era tan
fácil adquirir el dominio, digamos, que la ley era tan categórica. La ley es producto de que la provincia descentralizó mucho el gobierno militar y desarmó muchas oficinas estatales, entre ellas la Dirección de Inmuebles del Estado, que era una gran oficina con un gran inventario de todos los bienes que tenía la provincia en el país. Entonces, esa oficina administraba los bienes, que se mantuvieran íntegros, que no fueran poseídos por terceros. Esa oficina desapareció porque la provincia se desprendió de los inmuebles fiscales que no utilizara. Es decir, los que eran chiquitos, los linderos lo regularizaron, incorporaron a su título, a su lote, y los grandes, que los linderos, digamos que los particulares no tenían prioridad, sino que era de las municipalidades la escrituraron a su nombre. Lo que pasa es que junto con ese hallazgo, digamos, que hace la municipalidad de advertir que no había planos y de la maniobra de los vecinos, la municipalidad inscribe y enseguida tiene que enfrentar un juicio, que duró hasta los 90, ¿no? Duró unos 7 años, 8 años. Igual discutieron los vecinos la posesión de la tierra. Ellos argumentaban que durante de tiempos inmemoriales habían criado caballos, y bueno, eso fue materia de prueba y no lograron demostrar la posesión, y la inscripción quedó firme, digamos, no pudieron. Yo era secretario de gobierno. El asesor legal era Guillermo Espil y había 2 secretarías, el otro era secretario de planeamiento, que era Bruno Percassi. Y 4 veces lo que compró Gesell, digamos. Sí, una superficie que hoy sabiendo de esta charla, imprimí los planos del partido y es el 35% del partido. O sea, la fracción de Querandí más otra reserva lindera que también es de la municipalidad, que es más chica. Sí, en realidad la magnitud, yo no me di cuenta en ese momento lo que significaba. Porque ya te digo, en la comunidad de Gesell no sabía que podía acceder a esa tierra, porque te confunde con la playa además. Es tan grande, tan extensa, estaba tan confundida con los terrenos, con los campos vecinos, porque si bien hay un deslinde más o menos categórico de dónde termina la tierra de producción agropecuaria y dónde empieza el médano vivo, pero hay una zona de lagunas, de bajos, es difícil, ¿no? El valor que tiene para la municipalidad, además de tener un gran valor inmobiliario la tierra para futuras generaciones, el valor de semejante extensión de médano vivo no hay muchas. Y además la profundidad que tiene, porque no es una franja pequeña como la que había entre Gesell y Cariló cuando la municipalidad accede a la tierra, a la arena donde está el circuito. Ahí había en litigio también una fracción frentista al mar, desde Gesell, desde Apta hasta Cariló, pero que tenía una profundidad de 80 metros en algunos lugares y 200 en otros. Querandí tiene una profundidad de 3 kilómetros y Gesell compró 1.600 y estas son 5.300, no sé, 4 o 5 veces lo que compró Carlos Gesell. Con todo, que es la única tierra que compró Gesell, compró esas 1.600 y no compró más. Con eso desarrolló. Sí, la cantidad de la superficie impacta, digamos. Además, sigue hasta confundirse casi con la zona de la laguna, de la albúfera, porque ahí Mar Chiquita tiene una pequeña fracción que no se respeta el límite entre los 2 partidos, el límite entre Madariaga y Mar Chiquita se proyecta hasta el mar y ahí separa Gesell de Mar Chiquita. La ley indicaba un procedimiento sencillo, pero había 2 grandes obstáculos. Primero, que faltaba la documentación catastral, porque los mismos actores, digamos, de este juicio, que estaban en connivencia con funcionarios de Geodesia y del Ministerio de Obras Públicas, faltaban todos los planos de catastro, no se podía saber la nomenclatura. En esa vieja Dirección de Tierras, de Inmuebles del Estado, encontramos unas actas de inspección de donde surgían las medidas y las actuaciones de los funcionarios que interrogaban a los vecinos. En este caso no había muchos vecinos, tenían que ir
Es más, las entrevistas a los vecinos se hacían en Mar del Plata, en la casa de Manuel Arbeláez, a los efectos de salvaguardarlo. Y Arbeláez decía, sí, esa tierra es fiscal, y firmaba las actas. Los herederos fueron los que cambiaron, digamos, la relación con la parcela, con la tierra, con la finalidad de obtenerla. Ese fue un obstáculo tan grande como el juicio, digamos. O sea, la falta de antecedentes fue un obstáculo tan severo y difícil de sortear como el juicio, porque hubo que reconstruir el plano, o sea, hacer un plano con auxilio, un poco con el plano que ellos habían presentado, que los actores habían presentado, y un poco con los planos de las parcelas circundantes, que permitían inferir cuál era la parcela de la cual no había documentación. Bueno, ahí estuvo Coco Rossi y Mario Toma, que ese tema enseguida fueron los que nos alertaron. Porque nosotros sabíamos de la existencia de una pretensión de usucapión de tierra fiscal, pero nunca pensamos que era esto. Es muy difícil inventar explotación agropecuaria sobre una tierra tan hostil y árida para esos fines como la cadena de Médano. Pero además, por supuesto que siempre corre riesgo de que alguien te pruebe porque tiene razón o porque lo sabe demostrar el juicio y que te gane un juicio de usucapión. Lo que pasa es que acá ya había fotos aéreas históricas que fueron peritadas en el juicio que indicaban que acá no había habido explotación. O sea, las fotos más antiguas eran del año 60 y que las compramos en el Instituto Geográfico Militar, en las 59-60. Después había fotos del año 66 del INTA y había fotos de la década del 70 del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Y esas fotos formaron un campo de trabajo para un perito geólogo que con instrumentos especiales podía ver hasta los caminos de la hacienda. O sea, cuando la hacienda transitaba con frecuencia, tenía tal grado de definición del trabajo y eso categóricamente dijo que acá no había habido nunca explotación. No había corrales, no había pasto. A mediados del 86, junio, julio, o sea, nosotros ya sabíamos por esa famosa carta que llega informal o esa nota de geodesia, sabíamos que había una intención de que alguien pretendía prescribir esta parcela. Era una sociedad responsable limitada la que pretendía, que la habían armado los efectos del juicio, ¿no? Y me acuerdo que Antonio Roncoroni, creo que era concejal Antonio se entera en Dolores de que había promovido la demanda. Y me avisa y viene con el expediente, y ahí es donde pudimos ver la magnitud del reclamo. O sea, primero que tenían bastante ordenado todo, tenían un plano que lo habían hecho desaparecer la documentación de respaldatoria y tenían un plano nuevo y se les atrancó la notificación de la demanda por una cuestión procesal, no me acuerdo qué era lo que pasaba. Creo que tuvo una incidencia, el abogado de Querandí tuvo una incidencia con el juzgado porque no se ve si quería notificar la provincia y el juzgado le dijo no, notifique al dueño, que no pueden ser dueños los dos, o es dueño de la provincia o de la municipalidad. Justo en esos días había entrado la escritura, no es una escritura, pero la inscripción al municipio, y eso demoró y nos permitió conocer la demanda con 2 meses de anticipación. Y no en 10 días que hubiera sido lo que nos daba la notificación formal. Ahí empezamos a trabajar con Tito, yo lo acompañé a la Fiscalía de Estado que es el abogado de la provincia, digamos. Enseguida armó un equipo que empezó a colaborar, a buscar antecedentes. Chacho, me acuerdo, que hizo la inscripción en el registro, porque se hizo un decreto municipal aceptando y ordenando la inscripción. Un decreto, una ordenanza, no me acuerdo, pero eso fue un decreto. Y en la inscripción de Chacho se hicieron las minutas que se llaman, se inscribió y después se hizo la sesión de Consejo Deliberante esta que sesionó ahí a manera de simbólica y como una suerte de festejo por haber podido inscribirla, al menos, faltaba todavía el juicio.
juicio de reserva acaba terminó en la sentencia de primera instancia era intendente Fernández, o sea que la sentencia de primera instancia es del 90, más o menos. Y después estuvo 2 o 3 años más entre la Cámara y la Corte, pero todas las sentencias fueron favorables al municipio. Mi opinión es que pensaban litigar contra la provincia y la inscripción de la municipalidad les movió le corrió el rumbo y los obligó a litigar con la municipalidad, que estaba advertida. Igual la provincia se defiende bien, porque la Fiscalía de Estado no son fáciles, pero la municipalidad tuvo tiempo de reconstruir los antecedentes. Y fue muy valioso el trabajo de los peritos, del tema este. Ahí me ayudó mucho Tomac y Coco en la existencia de fotos aéreas que yo no sabía ni que existían. Hoy se usa mucho porque hoy está Google, que tiene fotos diarias, digamos. Pero en esa época había que reconstruir todo, recomponer toda la fotografía aérea de todo lo que se pudiera para atrás, y eso me parece que ayudó mucho. No se le hizo tan difícil al municipio. Los testigos que tenía la municipalidad eran testigos calificados, porque recuerdo 2 o 3 nada más. Recuerdo a Flores, que fue farero, a Flores, Rosario Flores, Ángel de Rosario Flores, el jubilado del Faro, digamos, que transitó esa tierra durante décadas. El otro era Bellini, que era un viejo pescador. El otro era Mantelo, que Mantelo tenía, no me acuerdo los otros 2, eran 5. Mantelo declaró que Arbeláez lo llamaba por teléfono a la comisaría y le pedía que corriera, que había cazadores, porque le cuatreaban algún ternero, algún novillo. Entonces Mantelo decía que siempre Arbeláez quería que se los echara de su campo. Arbeláez consideraba que su campo terminaba donde empezaba el médano, digamos. No, 3 testigos que conocían el lugar como ninguno. El argumento del actor era la cría de caballos, porque en realidad ellos le vendían caballos al ejército desde tiempos inmemoriales y podían probar facturación y venta de animales. De hecho lo probaron al ejército, ¿no? Pero bueno, no habían sido criados acá. Sí, muy importante también una pericia de un ingeniero agrónomo que determinó la poca capacidad de la tierra para una explotación agropecuaria, ¿no? Este es un primer repaso de toda la historia del extremo sur de nuestro partido, simbolizado en el Faro Querandí.